Muy bien, muy buenos días mis hermanos. Vamos a comenzar esta mañana con nuestra clase de escuela bíblica. Antes de comenzar, vamos a orar al Señor para poner este tiempo en tus manos. Ponemos de pie y oramos todos juntos. Padre nuestro, que estás en el cielo y en todo lugar, Señor Dios Todopoderoso, damos gracias en esta mañana que nos permite, Señor, poder estar acá congregados en tu nombre, Señor, para rendirte adoración, para rendir culto a tu nombre. Te pedimos, Dios mío, que puedas bendecirnos en esta mañana, que la luz de tu palabra brille en nuestras mentes y en nuestros corazones, Señor, y disipe cualquier rastro de tinieblas que aún permanece en nosotros, Señor, y que nos impide avanzar hacia la madurez, Señor, para glorificarte en todas las áreas de nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Padre, ahora a poder escuchar esta lección, a poder escuchar la enseñanza de tu palabra. Abre nuestros oídos, abre nuestras mentes y nuestros corazones, Señor, para que puedan permanecer estas enseñanzas con nosotros y así las apliquemos diligentemente a nuestra familia. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Bien, hermanos, pueden sentarse. No sé si alguien me ayuda a monitorear el sonido en la transmisión para saber si estamos saliendo bien. En nuestra lección de hoy vamos a hacer un breve repaso de lo que fueron las reglas de corrección que vimos anteriormente. Vimos que la corrección y la disciplina en el contexto bíblico son dos cosas que van de la mano. Si nosotros queremos disciplinar de manera bíblica, nosotros tenemos que llevar estas dos cosas de la mano. Exaltar una cosa sobre la otra o aplicar solo una cosa descuidando otra nos va a llevar a aplicar un proceso de disciplina realmente ineficiente e inútil. ¿Por qué razón? Mencionábamos el ejemplo del policía. ¿Qué pasaría si un policía nos arresta en la calle y nos lleva de un solo presos a la cárcel y nos mantiene presos en la cárcel y al día siguiente nos saca de la cárcel sin ni siquiera darnos una oportunidad de preguntar o de saber por qué nos arrestó? ¿Por qué delito estamos ahí en la cárcel? ¿Cómo se sentiría usted si eso pasara? No sabría realmente cuál fue el delito que cometió y estaría inclinado a cometerlo nuevamente porque no tiene conocimiento de cuál es su falta. Lo mismo sucede cuando nosotros exaltamos o priorizamos la labor de corrección por encima de la labor de instrucción. Solo corregimos y corregimos y corregimos sin realmente dar una instrucción bíblica de cuál es el motivo de la corrección. Así que corrección e instrucción van juntas, van de la mano. No se puede aplicar una sin la otra. Vimos numerosos ejemplos en los que la Escritura nos llama a que la manera bíblica en la que Dios ha determinado que nosotros llevemos a nuestros hijos a través del proceso de la corrección, que dijimos que es el proceso de paideia, ¿verdad? Esa disciplina correctiva, es la vara de la reprensión. Sin embargo, nuevamente, esta vara no es solamente violencia física, ni siquiera es violencia física, sino que es una expresión del amor de Dios al corregir a sus hijos. Somos llamados como padres a utilizar la vara de la corrección en la disciplina correctiva de nuestros hijos. Eso es algo que está en la Biblia y que Dios lo demanda de nosotros como padres. Vimos algunas consecuencias negativas que suceden cuando nosotros nos negamos a poder utilizar esto que Dios nos ha llamado a ejercer en la formación de nuestros hijos. Dice, el hijo consentido o el hijo al que no se le aplica la vara de la corrección
avergüenza a su madre. ¿Sí? Y esta labor de corrección es algo que Dios ha dejado a los padres y que no está en los padres, mis hermanos. No está en los padres el decir si lo vamos a aplicar o no. Simple y sencillamente, ¿se escucha bien el sonido? ¿Sí? Simple y sencillamente, no está en nosotros como padres no aplicar la disciplina. Es algo que Dios nos llama a que ejerzamos. De lo contrario, Dios nos va a demandar a nosotros el no ser eficientes y el no ser bíblico en la aplicación de esta disciplina. Otra de las cosas que dijimos es que no hay verdaderamente una fórmula implícita en la que la Biblia nos llama a aplicar la disciplina. No existe un manual ni existe una fórmula expresa de cuáles son los pasos para seguir en la disciplina. Así que no podemos nosotros decir esta es la manera y de esta forma tenemos que hacerlo, por la situación de que estaríamos imponiendo sobre las conciencias de nuestros hermanos cosas que la Biblia no nos ha llamado a hacer. Entonces, la pregunta después de todo esto es, ¿cómo aplicamos entonces un proceso de disciplina bíblica? Y dijimos en la clase anterior que la manera en la que nosotros aplicamos la disciplina bíblica es considerando todos los principios que nos muestra la palabra del Señor que tiene que tener nuestro proceso de disciplinario, y al considerar todo el consejo de la palabra de Dios, nosotros hacemos una especie de cuestionario para poder saber si no estamos dejando fuera nada de lo que la Biblia dice que nosotros tenemos que hacer. Entonces, dicho esto, en el marco de estas situaciones que acabo de explicar, vamos a ver nosotros entonces una serie de preguntas que nos llevan a establecer si nuestro proceso de disciplina en nuestros hijos contienen todas las cosas que la palabra del Señor nos llama a aplicar en ese proceso de corrección. Al considerar todas estas cosas, entonces cada padre, en el uso de su autoridad dada por Dios como cabeza del hogar para dirigir ese hogar hacia la adoración a Cristo, cada padre va afinando ese proceso disciplinario conforme a lo que nos dice la palabra del Señor. Entonces, miremos cuáles son esas cosas que nos dice la palabra del Señor que tiene que contener nuestro proceso de disciplina. Nuevamente, esto es un repaso. Nos quedamos, creo que por la pregunta número 7. Vamos a pasar rápidamente por las que vimos el domingo pasado y vamos a enfatizar un poco más en las últimas preguntas de este cuestionario. En primer lugar, el concepto de enseñanza en el entorno se entiende en su casa. Esto quiere decir que si aplicamos este proceso de Deuteronomio 6, del 6 al 9, si nosotros como padres no estamos haciendo la labor de instruir a nuestros hijos en la palabra del Señor, de nada sirve, mis hermanos, que nosotros querramos venir a aplicar la vara de la corrección a estas alturas de la vida. Tenemos que comenzar por la parte de instrucción, enseñándole a nuestros hijos la palabra del Señor tal como nos manda Deuteronomio 6, del 6 al 9. Esa es la base fundacional, es el fundamento sobre el cual nosotros aplicamos la disciplina. ¿Cómo van a entender nuestros hijos que están haciendo algo malo? ¿Cómo van a hacer entender nuestros hijos que nosotros necesitamos corregirlos si no tienen el fundamento y el conocimiento de la palabra de Dios, de lo que dice la palabra de Dios, de cómo deberían ellos comportarse? Es como, nuevamente, volvemos al ejemplo del policía y el ciudadano. Para que el ciudadano pueda comprender cuáles son sus deberes y cuáles son sus derechos y por qué razón están aplicando las sanciones
El ciudadano tiene que conocer las leyes, ¿sí o no? Tiene que conocer qué cosas puede hacer y no puede hacer. Esa base en los ciudadanos de un país se la brinda la Constitución y los reglamentos especiales, hablando de tránsito, hablando de comercio, hablando de todas las áreas específicas de un país. De la misma manera, la palabra de Dios es lo que nos provee a nosotros la base para saber cómo actuar, qué cosas debemos hacer, qué cosas no debemos hacer, y sobre todo que nuestros hijos entiendan por qué están obrando de una manera equivocada y por qué nosotros necesitamos disciplinar. Pero si esa base no está, mis hermanos, nosotros tenemos que ocuparnos en fundamentar en ellos esta base escritural. Luego, habla usted regularmente sobre el por qué tiene que ejercer disciplina física con sus hijos cuando desobedecen o les cae de una vez sin mediar palabras. Esta es la manera tradicional en cómo los padres han aplicado la disciplina en nuestros países. Únicamente porque yo digo y únicamente porque así es, ¿verdad? No hay verdaderamente un proceso. Entonces, la disciplina correctiva tiene que ser desarrollada junto con este diálogo, junto con esta instrucción. Tenemos que hablar con nuestros hijos. Mis hermanos, más que un chancletazo, más que un fajazo, más que un varazo, nuestros hijos van a aprender por la instrucción verbal que nosotros le demos en consonancia con la palabra de Dios. Ahora, eso no significa que porque ya hablamos no vamos a aplicar la vara de corrección. Si su hijo ha pecado contra Dios, si su hijo ha quebrado un mandamiento de Dios, usted está llamado por Dios a aplicar la vara de la disciplina. No hay tal cosa de que no es que ya hablé con él, no es que ya estoy muy cansado ahorita, ahí mañana. No, esto no puede demorarse. Si cometió una infracción, tiene que ser disciplinado. Pero antes de la disciplina, tiene que venir el diálogo, tiene que venir la instrucción, y su hijo tiene que saber por qué le está dando. No es únicamente porque sí, y no espere que su hijo ya sabe por qué le está pegando. No, la labor es hablar primero. Tenemos que hablar y tenemos que decir las cosas. Tenemos que ocuparnos de estos procesos de charlas con nuestros hijos para que ellos estén conscientes de lo que estén haciendo para que no lo vuelvan a hacer. Porque si nosotros solamente les damos duro sin dialogar y sin llevarlos a este razonamiento, que están quebrantando la palabra de Dios, lo que va a suceder es que sus hijos, mientras estén bajo su dominio, no van a hacer las cosas que saben que están malas, pero no las van a hacer por las razones correctas. No las van a hacer porque le tienen miedo a usted y porque le tienen miedo a la fama. En el momento en el que ellos salgan de su poder, de su potestad, ellos van a continuar haciendo aquello que no podían hacer estando bajo su dominio. ¿Sí? Porque realmente nunca entendieron por qué eso estaba mal hacer. Y así es como tenemos que muchos hijos que son criados dentro del ambiente de las iglesias, cuando salen y se emancipan, los perdemos al mundo. ¿Por qué? Porque en casa no está cincelado bien el proceso disciplinario, el proceso de corrección. No nos hemos encargado de fundamentar la palabra del Señor en sus vidas. Entonces, tenemos que trabajar duro en esto, hermanos, y no poner excusas de que estamos muy cansados o estamos muy ocupados para disciplinar. En tercer lugar, es la confrontación verbal permanente. O sea, esto de llegar y hablar con nuestros hijos es algo que no es que ya hablé con vos, ya habíamos dicho esto, ya habíamos hablado acerca de estas cosas. Es una y otra vez. Tenemos que volver y a cincelar y a marcar estas cosas en su mente y su corazón. Les ponía yo el ejemplo de cómo en mi casa, aunque sin la palabra del Señor, mi papá nos sermoneaba permanentemente por horas interminables. Y la actitud de nosotros quizás no era la mejor, ¿verdad? Es decir,
qué hora va a terminar de darme este gran sermón? Pero sin duda en los momentos difíciles, en los momentos en los que tenía que tomar una decisión entre comportarme correctamente o hacer lo malo, las palabras de mi papá resonaban en mi oreja diciéndome: no hagas eso, vos sabés las consecuencias que van a traer sobre tu vida, tenés que cuidarte. Las palabras de mi padre resonaban en mi mente y en mi corazón. ¿Sabe cómo le llama la Biblia a ese proceso? A ese proceso en que las palabras resuenan en nuestros oídos. La Biblia le llama a ese proceso catequeo. Catequeo, que es de donde proviene el término catequesis. Catequesis. Nosotros debemos catequizar a nuestros hijos, y de eso es lo que nos está hablando Deuteronomio 6. Repite estas palabras cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando vayas por el camino, cuando entres a tu casa. Átalas en tu mente, en tu corazón, sobre los dinteles de tu puerta. Eso es catequeo. Eso es catequizar a nuestros hijos. Los catecismos únicamente nos proveen a nosotros un marco referencial para poder saber qué cosas de la palabra de Dios tenemos que enseñar a nuestros hijos y de qué manera. Los catecismos históricos son instrumentos que nos ayudan a nosotros a desarrollar esta labor de catequeo, ¿verdad? Pero tenemos que hacerlo, tenemos constantemente que hablar a nuestros hijos acerca de esta situación, acerca de los malos comportamientos, para que cuando ellos ya no estén bajo nuestro dominio, hermanos, la palabra sea la que surte efecto. Va a llegar un momento en el que usted ya no puede aplicar la faja, en que la faja ya no es, en que la vara ya no es un elemento de corrección. Y la Biblia nos dice precisamente que la vara tiene que ser aplicada al niño, no al joven. Ya cuando está joven, ya cuando está adolescente, ya sobrepasamos el tiempo en el que teníamos que haber corregido con la vara. Entonces, cuando ese momento llegue en que la vara ya no es un castigo, entonces tenemos que confiar que la palabra de Dios haga lo que tiene que hacer. Que sea la palabra de Dios la norma que sigue corrigiendo el corazón de nuestros hijos. Y por eso es importante que sigamos hablando, que sigamos aconsejando, que sigamos instruyendo. Esta labor verbal de catecismo es la manera en cómo nuestros hijos son guiados hacia el camino correcto. Cuarto lugar, es su comunicación siempre con gracia. Es su comunicación siempre con gracia. Y aquí, mis hermanos, tenemos que luchar contra una lucha ancestral heredada de nuestros padres, de aplicar la corrección y el regaño con ira, con enojo. Claro que nos llega al temperamento las malas actitudes de nuestros hijos, pero debemos pensar, debemos detenernos a pensar por un momento. Si queremos corregir, porque la actitud de nuestros hijos nos está haciendo ver mal a nosotros, o sea, nos está proyectando a nosotros como malos padres, como fracasados, que no tenemos hijos ganadores, hijos modelos como los demás padres. Y muchas veces ese sentimiento lo traemos al proceso de corrección. Y lo que hacemos es comparar a nuestros hijos con los hijos de los vecinos. Mira el vecino de fulanita, el vecino de fulanita, excelencia académica, hace todo lo que tiene que hacer, es un niño obediente, es un niño modelo, y vos, por el contrario, son burros, ¿verdad? Y estos sentimientos llegan a despertar en nosotros la ira y el enojo, porque nos hacen ver mal a nosotros, ¿sí? Y esa es una manera egoísta de corregir, porque nosotros debemos dejar a los niños ser niños, debemos dejar que cada quien desarrolle su personalidad, y no tenemos que meternos ni enmarcarlos en esa referencia de compararse con los demás. Ellos tienen que compararse con la Escritura, mis hermanos.
no se tienen que comparar con los hijos de alguien más. Y si nosotros vamos a educar, no debemos permitir que esa ira, que ese enojo y que esos sentimientos egoístas y malintencionados dirijan nuestro proceso de corrección. Debemos corregir, mis hermanos, como a nosotros nos gustaría que Dios nos corrija. ¿Le gustaría que Dios lo corrija como usted muchas veces corrige a sus hijos? Sería desastroso para nosotros. Ninguno de nosotros estaría aquí ahora. Debemos corregir con gracia. Y mis hermanos, otra cosa. Los padres somos especialistas en traer a memoria y en traer a colación pecados por los que nuestros hijos ya pagaron. Pero es que no se te olvida que me quebraste aquí en el jarrón y otra vez te voy a dar porque seguís en lo mismo. Mis hermanos, si usted ya corrigió, si ya aplicó la disciplina por un pecado anterior, usted necesita olvidar ese pecado anterior. Ya no lo puede volver a traer a la mente. Eso es, como dicen en mi pueblo, cogió el partido, cogió el comido. Si ya corrigió, olvídese de eso. No tiene ninguna aplicación, no tiene ningún tipo de prominencia ni razón por recordar algo por lo que ya pagó. ¿Le gustaría a usted que Dios le esté recordando los pecados pasados? Que yo ya te conozco, yo sé, aquella vez te pasaste y entonces mejor te doy para que no se te olvide. ¿Le gustaría que Dios lo corrija de esa manera? No podemos traer a memoria cosas por las que nuestros hijos ya pagaron, de la misma manera que Dios no trae a memoria nuestros pecados pasados. Debemos corregir con gracia, mis hermanos. Firmes, debemos ser totalmente resueltos a aplicar la disciplina con diligencia y sin dilación, pero también debemos aplicarla con gracia y con misericordia. En quinto lugar, lleva a su hijo a un lugar privado donde pueda tratar el asunto con privacidad. Esto es muy importante, mis hermanos. Recordábamos que si la transgresión del niño fue cometida en público, puede ser conveniente reprenderlo en público. Si su hijo le dice una malcriadeza en frente de otras personas, ahí mismo lo reprende y le dice: ¿qué es lo que te pasa a vos hablando esas cosas? Nosotros somos cristianos y no utilizamos nuestra boca para profanar el nombre del Señor. No utilizamos nuestra boca para hablar solemnemente. Se lo lleva aparte y ahí aparte se aplica el proceso correctivo correspondiente, ¿verdad? Podemos reprender en público, pero la corrección tiene que ser aparte. Dicho sea de paso, mis hermanos, para eso, o sea, ese es el principio detrás de que si nuestros hijos están portando mal en el auditorio, el poder salir es para poder aplicar una disciplina en privado que no lleve a una vergüenza o a avergonzarlo innecesariamente, ¿verdad? No solamente salimos para que vaya a pasear y que se vaya a distraer, sino no está haciendo nada. El objetivo de la disciplina es corregir las malas actitudes. Entonces, si se va a salir del culto con su hijo, que sea para corregirlo y que él entienda, su hijo o su hija, que ellos entiendan que hay que aprender a comportarse de una manera cuando estamos en el culto. Y no solamente en el culto, eso le va a ayudar a usted para que su hijo aprenda a comportarse en diferentes circunstancias, en diferentes lugares, que él vaya entendiendo que hay un lugar para cada cosa y que hay una manera de comportarse en cada lugar al que nosotros vamos. No se pueden comportar de la misma manera en que se comportan en el kinder, aquí en la iglesia. ¿Y cómo vamos a enseñar entonces nosotros a nuestros hijos a comportarse de manera adecuada? A través del proceso correctivo. Pero si no hay corrección, si el niño no puede dimensionar, no puede medir
que comportarse mal en cierto escenario va a llevar a un castigo, entonces nunca va a aprender a comportarse de la manera correcta. Entonces, debemos aprender a corregir de manera privada y reprender cuando es una actitud que se ha llevado a cabo en público. Es parte del proceso de la corrección de nuestros hijos. Debemos recordar que el Señor es bien cuidadoso en la manera en cómo nosotros aplicamos la disciplina, ¿verdad? Y también en la disciplina en la iglesia, el Señor siempre establece este principio de mantener la privacidad. Claro, mantener la privacidad siempre y cuando se vaya avanzando en la disciplina. No es que vamos a estar callando los pecados de aquellos que persisten en pecar. Eso no es el principio de privacidad. O sea, inicialmente cuando tratamos el pecado, lo tratamos de manera privada. Si se logran acciones correctivas, entonces el proceso termina ahí. Pero si no se logran esas acciones correctivas, entonces vamos escalando un poco más todos esos procesos de acuerdo a lo que la Biblia nos dice que nosotros debemos ejecutar. Bien, en sexto lugar, se asegura de que su hijo sepa por qué lo está disciplinando. Nuevamente, es necesario que nuestros hijos comprendan por qué se portaron mal para que no lo vuelvan a hacer. Así que esto es muy importante. En séptimo lugar, entiende su hijo en términos bíblicos la forma en la que ha pecado contra Dios. Esto quiere decir, mis hermanos, que en la época de la información y la desinformación, donde tenemos tantos medios y tantos canales tratando de mandar tantos mensajes diferentes, tenemos que aterrizar todos nuestros problemas en términos bíblicos. Porque si nosotros podemos aterrizar nuestros problemas, identificarlos como problemas bíblicos, entonces nosotros vamos a poder darles una respuesta bíblica a nuestros problemas. En otros términos, el mundo, la psicología y todo ese ruido, ¿verdad?, de ideologías que ahora imperan en el mundo, nos tratan de confundir y tratan de quitarnos la responsabilidad que nosotros tenemos delante de la palabra de Dios y llamar a nuestros pecados de una manera más light, de una manera más agradable, de una manera que no suene a que es nuestra culpa. ¿Sí? Como por ejemplo, el niño se porta demasiado mal, es porque tiene síndrome de déficit de atención y no me acuerdo cómo se llama, déficit de atención e hiperactividad, creo que es, ¿verdad? Entonces les ponen términos rimbombantes al pecado de nuestros hijos y nos llevan a ejecutar o desarrollar acciones que son contrarias a la Escritura. ¿Por qué? Porque si el niño tiene síndrome de déficit de atención y de hiperactividad, entonces hay que dejarlo que haga lo que quiera. Y el niño se porta mal y hace averías en todos lados a lo que va. Ay, es que tiene síndrome de desorden, síndrome de, ¿cómo que le dije? Déficit de atención y hiperactividad, eso es. Entonces el niño va y hace, y a donde va causa desastres, porque el niño tiene déficit de atención e hiperactividad. Que eso es lo más normal ahora. Todos los niños son diagnosticados con síndrome de déficit de atención e hiperactividad. Es algo normal en los niños, son niños. Eso es lo que hacen los niños. Pero al hacer eso, excusan la labor de los padres de educar verdaderamente a sus hijos y de corregir. ¿Por qué? Porque es que el niño es hiperactivo, ¿verdad? Entonces nos lleva a tener un enfoque antibíblico acerca de la disciplina, acerca de lo que la Biblia nos llama a hacer para disciplinar a nuestros hijos. ¿Qué nos llama a hacer la Biblia?
corregir con la vara y a instruir, a agarrarlo y decirle al papaíto, usted tiene que entender que cuando venimos a la iglesia tenemos que aprender a comportarnos. Cuando vamos a la casa de un hermano, no vamos a ir a hacer averías y a destruir. Si usted se recuerda, en las generaciones pasadas, nuestros padres nos comunicaban ese mensaje solo con una mirada. Una mirada y ya sabíamos nosotros que estábamos en serios problemas, ¿verdad? Con una mirada ya cambiaba completamente nuestra actitud. Y si hubiéramos osado salir con síndrome de déficit de atención o hiperactividad, nos lo hubieran quitado con un chacletazo, ¿verdad? Entonces ahora todas estas filosofías baratas que hay en el mundo nos llevan a ser padres blandos, a ser padres dominados por nuestros hijos. Y entonces, mis hermanos, una disciplina blanda lleva a desarrollar hijos delincuentes. Así de sencillo, así de claro. Proverbios dice, el hijo consentido avergüenza a la madre. ¿Por qué la madre? Porque la madre siempre es la que de alguna manera condesciende con lo que los hijos quieren. Ay, no me traten así al niño, no me le pegues al niño, que es mi chichi, que es mi bebé, que esto y lo otro. Y entonces le quitan el papel al varón de corregir adecuadamente, y más que de corregir, de instruir adecuadamente a sus hijos. Si usted quiere hijos delincuentes, siga con esa actitud. Pero si usted quiere tener hombres temerosos de Dios, que saben comportarse en diferentes ámbitos, entonces comience a darle, en primer lugar, a su marido el lugar que pertenece, y en segundo lugar, a la palabra de Dios. Usted como varón, a darle a la palabra de Dios y a la instrucción de Dios el lugar que merece en su hogar, el lugar que merece en su matrimonio. Entonces, nuestros hijos necesitan entender sus problemas, sus pecados, en términos bíblicos, no en términos de la psicología. Si la psicología muchas veces nos dice también, y está tratando de erosionar las bases de la familia, es decir, es que el niño se identifica como niña, y hacia eso vamos a ver cada vez más de esas actitudes y de esos comportamientos. Hay que dejar que los niños se identifiquen y sean lo que ellos quieran ser, porque ser varón o ser hembra es un constructo social que les ha sido impuesto por la sociedad. Mentira, mentira. La ciencia y la biología simple, si estamos apelando a la razón, olvidémonos ahorita del tema religioso. Si estamos apelando a la razón y a la ciencia y a cosas objetivas según el mundo, la misma ciencia confirma que solamente hay dos sexos. Solo hay cromosomas XX y cromosomas XY que marcan la diferencia entre un varón y una hembra. Los órganos reproductivos del cuerpo humano establecen que solamente hay dos sexos. Entonces no podemos dejar la decisión de ser niña o varón a un niño que ni siquiera sabe cómo funcionan las cosas. Es labor nuestra como padres guiarlos hacia tener una identidad masculina o femenina. La Biblia nos dice, portaos varonilmente, que enseñemos a los varones a tener un comportamiento y actitudes de varones. Así que tenemos, mis hermanos, que definir los problemas y los pecados de nuestros hijos en términos bíblicos para que nosotros podamos aplicar soluciones bíblicas. Si tiene síndrome de déficit de atención e hiperactividad, tenemos que definir realmente el síndrome de déficit de atención e hiperactividad como lo define la Biblia. Es un mal comportamiento. Entonces, cuando nosotros lo definimos como lo que es, nosotros podemos darle una respuesta bíblica. ¿Qué dice la Biblia acerca del mal comportamiento? Que el hijo consentido avergüenza a la madre, mientras que el muchacho que ha sido reprendido, el muchacho que ha sido corregido, va a mantenerse en el camino del bien. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Que dicho sea de paso, esa no es una promesa.
Eso no pasa en automático. Eso es un llamado a la labor que los padres tienen que hacer para lograr producir en sus hijos las actitudes bíblicas que quieren ver. Pero si no hay un trabajo, usted no puede pretender que sus hijos van automáticamente a captar todo lo que usted cree y todo lo que usted profesa en sus valores cristianos solo con venir a la iglesia y ser instruido por los hermanos en la escuela bíblica o en las otras instancias de enseñanza. Tiene que haber una labor formativa en el hogar. Vamos a avanzar porque si no, nos vamos a quedar en el mismo lugar donde nos quedamos la semana pasada. Número 8. Se asegura de que su hijo reconoce la disciplina física como necesaria antes de ser aplicada. Si su enseñanza, mi hermano, ha sido constante, su hijo va a reconocer que se encuentra en violación de la ley de Dios y su palabra y necesita ser disciplinado. Mis hermanos, no pensemos por un momento que nuestros hijos son ignorantes de la ley de Dios. Recuerden lo que vimos en el discipulado el miércoles pasado. Dios ha escrito la ley en nuestros corazones. Todos nosotros, desde pequeños, sabemos pecar. ¿Quién le enseñó a nuestros hijos a pecar? Aprendieron ellos solos. Usted mira a los niños peleando por un juguete y dice, no, no es justo, es mío. ¿Quién les enseñó el sentido de justicia? La ley de Dios escrita en su corazón. Por lo tanto, no debemos suponer que nuestros hijos son ignorantes de estas cosas. Nosotros tenemos que llevarlos a que ellos mismos den las respuestas de sus malas actitudes para después corregirlos conforme. Si usted le dice a un niño, ¿tú crees que lo que tú hiciste está mal? El niño le va a decir las cosas que están mal, ¿no? Si le dice cuál debería haber sido la actitud correcta, el niño sabe perfectamente cuál es la actitud correcta. Y si usted le pregunta, entonces, si sabes lo que está mal, si sabes lo que está bien, ¿por qué hiciste lo que hiciste? Entonces esa pregunta lo pone en jaque. Y ahí es donde se da cuenta que la única respuesta a esa pregunta es por el pecado en su corazón. Entonces, si sabes que el pecado trae consecuencias malas y el buen comportamiento trae bendición, y si tú pecaste, ¿qué es lo que tiene que hacer papá ahora por esa fuerza? Disciplinar. Entonces el razonamiento lógico lo lleva a ver de que hay un porqué para esa acción disciplinaria y que es una extensión de lo que Dios le ha mandado a los padres hacer y que está en consonancia con la palabra de Dios. Pero si venimos y les decimos, y escuche bien esto, si venimos y les decimos, ¿sabes qué? Te tengo que castigar, pero no te voy a castigar, te voy a dejar pasar por ahorita, para que mires que yo soy bueno y que te quiero y que no te voy a castigar por ahora. ¿Sabe cuál es el mensaje que usted le está mandando a su hijo? Usted le está mandando el mensaje a su hijo de que hay momentos en los que puede decidir no obedecer la ley de Dios. Hay momentos en los que puede decidir hacerle caso a su pecado. Está bien, nadie se va a dar cuenta. Es un secreto entre nosotros dos. Sí, le está enseñando a que está bien pecar en ciertas ocasiones cuando es un pecadillo o uno de esos pecados respetables. No es tan escandaloso como una inmoralidad sexual. Y entonces no podemos nosotros mandar ese mensaje a nuestros hijos porque estamos siendo inconsistentes con lo que la palabra de Dios nos dice. Amén. Así que debemos de asegurarnos que nuestros hijos sepan por qué los estamos disciplinando. Número 9. Utiliza usted un método probado, imprescindible para disciplinar a los niños. Una disciplina corta puede hacer que el niño puede desarrollar a un niño resentido, enojado y más resistentes a las disciplinas futuras. Si venimos y decimos, no, estás castigado y andate por esa falta, andate unos 10 minutos a tu cuarto. Entonces
puede hacer que el niño no entienda o no dimensione plenamente los efectos o las consecuencias de sus acciones. Debemos de ser congruentes con la falta que están cometiendo. Otro indicativo que la disciplina física es muy corta es si el niño aún no ha cambiado su actitud, pese a haber llorado durante todo el tiempo que estuvo siendo disciplinado. En ese caso es posible que el niño haya aprendido que su nivel de llanto hace que usted deje de disciplinarlo físicamente. Son hábiles en manipularlos. Y usted mira al niño, llorando. Vaya, pues ya no está castigado. Entonces, ¿qué es lo que aprende el niño? Que si lloro, que si hago berrinche, que si me porto mal, entonces este viejo va a dejar de castigarlo. No aprendió nada. No aprendió ninguna consecuencia acerca de sus acciones, más que a manipularlo a usted y a tenerlo envuelto en su dedo y hacerlo como él quiere. Así que debemos ser congruentes con la manera de castigar. Si ese es el caso, el gemido no es de dolor, sino un intento por manipularlo a usted. Las acciones tienen que tener castigos congruentes con el hecho que han cometido. No como un tío que le pegaba a los hijos con la corbata. Por favor, ¿verdad? En número 10, esto es importante, mis hermanos. Tenemos que aprovechar esas actitudes de reprensión para enseñarle a nuestros hijos el Evangelio. El propósito de nuestra disciplina es llevar a nuestros hijos hacia el modelo de arrepentimiento bíblico. Sí, esto va a involucrar que el Evangelio esté presente. No debemos olvidar, hermanos, que nuestra labor como padres, nuestra labor primaria es conducir a nuestros hijos al Evangelio. Esos son nuestros primeros discípulos, los de casa. Cuando el Señor manda a sus discípulos a llevar a cabo la gran comisión, les dice: vayan por todo el mundo y hagan discípulos a las naciones. Comenzando por ¿dónde? Por Jerusalén. El Señor le estaba diciendo: vayan primero a los de su casa, después vayan a Samaria, esos son sus vecinos, y después vayan al resto del mundo, que no son aquellos que no conocemos. Así que la predicación del Evangelio comienza en la casa, el discipulado comienza en la casa. Mis hermanos, si nosotros fallamos en comunicarle el Evangelio a nuestros hijos, ¿cómo vamos a pretender comunicarle el Evangelio efectivamente a otras personas? Conozco muchas personas dentro de ese movimiento misionero que han querido ir a lugares remotos como la India, como China y otras partes de Asia y de Medio Oriente a ganar discípulos para Cristo, pero no pueden ni siquiera traer un invitado a la iglesia, no pueden ni siquiera compartir el Evangelio a los que están en su propia casa, a sus propios hermanos, a sus padres o a sus hijos. Entonces, ¿cómo quieren ir a las naciones si ni siquiera puedes hacer en tu casa la gran comisión? Predicar el mensaje del Evangelio a nuestros hijos tiene que ser una meta del proceso correctivo, del proceso de formación. ¿Cómo lo hacemos? Le hacemos ver su necesidad de un Salvador que los redima del pecado. Porque si hacemos esas tres preguntas: ¿cuál reconoces cuál fue la mala acción que hiciste? ¿Reconoces cuál es la buena acción que deberías haber hecho? ¿Y cuál es la razón entonces por la que lo hiciste? La respuesta es el pecado. Entonces, ¿cuál es el remedio para el pecado? Un Salvador que pueda redimirnos de ese pecado. No hay medicina que usted le pueda dar a su hijo, no hay antihistamínico, no hay aspirina, no hay ningún medicamento que usted le pueda dar a su hijo que lo pueda librar del pecado. La única medicina para el pecado en el corazón del hombre se llama Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro, que dio su vida para llevar nuestros pecados y darnos a nosotros una nueva vida. Así que el momento para disciplinar es un perfecto momento para introducir estos conceptos del Evangelio.
El pecado en tu corazón es una carga que te va a llevar al infierno. ¿Quieres vivir con esa carga? Entonces entrega tu pecado a Cristo. Entonces pídele a Cristo que cambie tu corazón. Eso lo lleva también a ver la incapacidad de ellos a cumplir la ley de Dios. Así también como la gracia que es manifestada por medio del castigo y del perdón. ¿Por qué? Porque el castigo, mis hermanos, conlleva una finalización en el proceso del pecado. Nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo pecado, a menos que sea reincidente, obviamente. Pero si un pecado ya fue pagado, si un pecado ya fue expiado, ese pecado ya no tiene más cabida en la vida de esa persona, ni en nuestra memoria. Entonces ese pecado ahí quedó. De manera que la disciplina es un punto final a esos pecados. Y esa disciplina manifiesta el castigo y el perdón de Dios para nosotros. Porque así como nosotros castigamos a nuestros hijos, así el castigo que nos correspondía por nuestro pecado fue llevado por Cristo Jesús en la cruz del Calvario, para que la gracia de Dios y el perdón de Dios pudiera ser dispensado a cada uno de nosotros, mis hermanos. Así que no hay mejor momento para predicar el Evangelio que en el proceso de corrección disciplinaria de nuestros hijos. Número 11. Habla usted con su hijo acerca de cómo podría haber sido diferente su comportamiento. De lo que estamos hablando. Nuestros hijos saben perfectamente cómo debería ser su comportamiento. Y si no lo saben, si no lo han identificado, entonces nosotros tenemos que ayudarlos a que puedan definir bíblicamente cuál es ese buen comportamiento. Número 12. Utiliza las Escrituras para corregir e instruir en justicia. Muchas veces puede ser sumamente provechoso, principalmente con los niños más grandes, en edades ya que pueden entender y que pueden sostener una conversación. Jugar este juego de roles con ellos y decir: yo voy a ser papá, yo voy a ser el hijo y tú vas a ser el papá. Ahora, ¿qué pensarías tú si yo actúo de esta manera? ¿Qué me dirías tú si tú fueras el papá? Se va a sorprender, porque va a ver en ellos las actitudes que usted muchas veces tiene. Y se va a dar cuenta de cosas que tiene que corregir, que a veces nuestros hijos nos miran como muy autoritarios. ¿Verdad? Pero este juego nos ayuda a nosotros a poder guiar mejor a nuestros hijos y saber cómo están asimilando y entendiendo la disciplina. Número 13. Usted requiere que el niño haga restitución necesaria a las partes ofendidas. Y esto, mis hermanos, tiene que ser una parte. Por eso le digo, este cuestionario no es una camisa de fuerza en la que vemos cada uno los pasos que tenemos que seguir para nosotros poder hacer un proceso, poder aplicar la disciplina en nuestra casa. Este es un cuestionario que le tiene que llevar a usted a ver qué cosas está haciendo y qué cosas no. ¿Sí? Para que las cosas que no está haciendo, usted las pueda aplicar y considerar dentro de lo que Dios lo llama a hacer como padre. Pero la medida en cómo va a aplicar estas cosas es un asunto suyo. Es un asunto de su autoridad en el hogar. Yo no puedo venir y obligarlo a usted a que ejecute la disciplina en su casa de esta manera. Yo solo le presento todo el consejo de la palabra de Dios en cuanto a la disciplina y usted establece cuáles son los parámetros de la disciplina en su hogar. Y este principio de la restitución, mis hermanos, es algo muy importante que nosotros tenemos que considerar. Esto implica pedir perdón a aquellos contra los cuales ha pecado. Y si la ofensa es pública, hacer una confesión pública. Tenemos que llevar a nuestros hijos a resolver las situaciones que han creado una falta o que han creado un cisma o una ofensa a otras personas. Porque si nosotros no los hacemos responsables, mis hermanos,
van a crecer pensando que no le deben nada a nadie, que no le deben respeto a nadie. Una vez en cierta ocasión, yo me recuerdo que estando niño, me hacían falta unos marcadores en mi cartuchera de marcadores de la escuela. Yo sabía que si mi mamá miraba esa cartuchera sin esos colores que hacían falta, fijo me iba a caer. Entonces, cuando fuimos a la pulpería, decidí agarrar de una de las cartucheras que estaban a la venta, agarrar los colores que me hacían falta para que mi mamá no me pegara con los colores que hacían falta. Entonces, cuando estamos pagando, la cajera le dice, y los colores que lleva el niño no los va a pagar. Entonces ya se imaginan cómo fue, ¿verdad? Inmediatamente, bueno, ustedes saben qué pasó, ¿verdad? Me cayó Martín callado, como decimos, y me hicieron devolver los colores que había sustraído y pedir perdón por esa acción. Nunca más en mi vida osé, ni se me pasó por la mente agarrar algo más de alguien. Jamás. Porque la vergüenza que pasé ese día me marcó por el resto de mis días para darme cuenta que si tomamos algo que no es de nosotros, estamos en una seria violación de la ley de Dios. Entonces, el principio de restitución, por mucho que se le caiga la cara de vergüenza de que su hijo haya robado algo, tiene que llevarlo a que él pague por sus delitos y pague por sus pecados. Porque si no, mis hermanos, si no, las consecuencias van a ser desastrosas. El principio de restitución tiene que estar presente, y no en casos tan graves y tan extremos como ese. Con la simple acción, mis hermanos, de que nuestros hijos vengan y quiebren el juguete de alguien más o dañen algo que es de alguien más, deberíamos nosotros tener la práctica bíblica de restitución, de llevar al niño a que si dañó un juguete del otro, no es suficiente con pedir perdón, mis hermanos. O sea, sí te perdono y todo, pero tienes que restituir el juguete que arruinaste. Tienes que reponer las cosas que quebraste, porque si no, estamos levantando toda una generación de adultos irresponsables que piensan que pueden ir por ahí dañando lo que no es de ellos y dañando a las demás personas sin tener ningún tipo de responsabilidad, sin tener ningún tipo de rendición de cuentas por sus malas actitudes. Entonces, si usted quiere eso, no lo haga restituir las cosas que quiere, las cosas que da. La restitución también puede implicar reposición de cosas que hayan sido dañadas o destruidas, devolver algún bien robado o confesar y corregir la mentira que se ha dicho. En la época de la desinformación, esto es sumamente importante, porque si alguien dijo algo falso de alguien más, no es suficiente con decir un perdón. Si usted levantó falso testimonio acerca de un hermano, no solamente es suficiente con decir, hermano, perdóname, yo sé que pequé contra ti, perdóname. Sí, te perdono, pero ¿y ahora cómo vas a resarcir el falso testimonio que has dado de ese hermano? Tienes que dar la cara y tienes que decir, lo que yo dije fue una mentira, quizás propiciada por ignorancia o por desinformación, pero es una mentira, y con esta mentira le ocasioné daño a mi hermano. Eso es hacerse responsable por una situación de esas. Así que, mis hermanos, no pensemos que solamente con el perdón las cosas se arreglan. Tenemos que llegar a ese punto de la restitución. Si un cónyuge le falla a otro, no solamente es suficiente con pedir perdón. ¿Qué vas a hacer para resarcir el daño que le hiciste a la otra persona? El daño que le hiciste a tus hijos. Tiene que haber una acción de corrección.
Así que este principio de restitución es muy importante, hermanos. Finalmente, usted consuela y ora a su hijo cuando la disciplina física ha terminado. Yo sé que esto es algo que nosotros no hacemos, pero que deberíamos de hacer. Cuando el proceso de disciplina ha terminado, cuando ya el trago amargo de darle duro, de llorar y de tener ese momento de duelo, cuando ya todo eso ha pasado, hablar acerca de estas cosas y empezarle, hijo, a mí no me gusta pegarte, pero tengo que hacerlo porque Dios me demanda que lo haga para una correcta instrucción tuya. Pero quiero que sepas que este proceso para mí es muy importante para que tú puedas conducirte en la verdad. Entonces oremos para que tu corazón sea restaurado y para que Dios te ayude a, en otra ocasión que se te presente esta oportunidad de pecar, que tú puedas elegir sabiamente. Eso, aplicar la piedad al hogar. Y la disciplina de corrección no tiene que terminar únicamente en un chancletazo y todos estamos enojados y ya se nos pasó y lo olvidamos. Realmente, mis hermanos, si no hay este proceso de restauración, la disciplina no ha sido útil, no ha sido eficiente. Tiene que llevarnos hacia eso. Entonces, cuando termine de disciplinar, usted y su hijo deberán tener consuelo, felicidad y haber sido refrescados y estar seguros el uno con el otro. Básicamente afirmamos a nuestros hijos en que esta disciplina era necesaria y ahora pasamos a un siguiente capítulo. ¿No le ha pasado que a veces están los hijos molestando, portándose mal, ya después de que les cae, son una Pascua, como que andaban buscando, ¿verdad?, que le dieran duro? Y en efecto, ese es el efecto y esa es la consecuencia que debería tener la disciplina, pero que tiene que ser acompañada con la instrucción. ¿Qué pasa cuando Dios disciplina a pecadores y los lleva al arrepentimiento? Hay una celebración, hay un gozo. Dice que los cielos se alegran cuando un pecador se arrepiente. No se alegran por el pecador, se alegran por el Cristo que lo salvó y que lo trajo de regreso. Cuando el hijo pródigo regresa después de haber dilapidado toda su fortuna, ¿qué hace el padre? Hacer fiesta con él. Ahora, no le digo que haga una fiesta cada vez que lo disciplina, sino que se tome el tiempo para hablar acerca de estas cosas. Y que él sepa, si tú te sigues portando mal, yo te voy a seguir corrigiendo. Pero que sepas que el propósito de mi corazón es que puedas entender la ley de Dios, para que puedas caminar en él. Dejar a un niño en un estado de llanto, enojado, con temor y frustrado después de la disciplina, es algo cruel y contraproducente. En estos casos, el niño no ha aprendido a confiar en Cristo, sino más bien a temerle a usted. Recuerde, la disciplina de Dios produce un buen fruto en nuestras vidas. Hebreos 12:11. En verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Su disciplina egoísta, solo darle al hijo únicamente sin una explicación, va a causar una marginación o una alienación en el hijo. Entonces debemos de disciplinar conforme a la Escritura, mis hermanos. Y de esta manera llegamos a la conclusión de esta lección acerca de la vara de la corrección. Vamos a terminar con una oración y voy a pedirle a todos que se pongan de pie para orar. Amado Dios, Padre Celestial, damos gracias en esta mañana porque has refrescado en nuestros corazones estos principios bíblicos acerca de la disciplina correctiva. Permítenos ahora, Señor, poder ser intencionales, poder ser sabios
poder, Señor, aplicar estos principios con gracia, con misericordia, Señor, así como tú nos disciplinas a nosotros, sabiendo, Señor, que la disciplina produce a su tiempo tu buen fruto, Señor. Padre, que la labor que has confiado en cada uno de nosotros como padres pueda rendir fruto para la